Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. El Señor es mi roca, mi amparo, mi liberador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Samuel 22:2. Bienvenidos al episodio 345 y estamos en el día 7 de agosto de las reflexiones y las perspectivas a futuro de la filosofía, ¿no? Entonces la filosofía, como vimos en el primer episodio, desde sus inicios se ha interrogado, ¿no? Se ha interrogado sobre el ser, sobre el conocimiento, sobre la ética, sobre el mundo, sobre el sentido, sobre el origen. Entonces, en este mundo marcado por transformaciones tecnológicas que han crecido en estos últimos 20 años de manera muy profunda, muy fuerte, muy arrasadora, que también acompaña este tipo de crisis ecológica global y acompaña también a este conflicto que emerge desde hace mucho tiempo atrás con una rivalidad ideológica, política. La filosofía también ha tenido que evolucionar de esta forma, ¿no? Y más aún con estas nuevas formas de vida digitales, ¿no? Estas nuevas formas de vida que ocurren en la virtualidad, ¿no? Y claro, la creciente interconexión cultural que existe, ¿no? Porque estamos influidos por muchas culturas que no son las nuestras, pero que terminamos de algún modo u otro, mayoritariamente o minoritariamente, adaptando. Entonces la pregunta por excelencia de la filosofía sobre el ser se renueva, sobre el conocimiento sobre el mundo se renueva y se convierte en un campo abierto de cuestiones a futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora con el desarrollo de la ética? ¿Qué vamos a hacer ahora con el desarrollo de la política? ¿Con el desarrollo de la epistemología? ¿Con el desarrollo de la estética? ¿Cómo vamos a desarrollar la filosofía de la mente, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, la filosofía tecnológica? Y surgen movimientos como el movimiento liberal, ¿no? La filosofía liberalista, no en este sentido político, ¿no? Sino la filosofía de la liberación propiamente y correctamente dicho, que tienen este enfoque más independentista, ¿no? Y crear una filosofía de América Latina. O sea, hay un tipo de construcción ideológica que va a surgir en las distintas realidades, no solo en América Latina, sino que surge en África, surge en distintas partes, ¿no? Que no son consideradas occidentales. Y claro, se enfrenta a un reto porque están emergiendo escenarios emergentes, ¿no? Donde la cultura tradicional, la cultura clásica, la tradición del conocimiento clásico, por así decirlo, se ve fragmentado y tiene que emerger ahora nuevas formas de entender la realidad y entender estos estudios, ¿no? Y este replanteamiento exige no solo actualizar conceptos, sino que también atribuirle nuevos métodos, ¿no? Y nuevos saberes, y claro, las fuentes de estos saberes, ¿no? Y también entender las formas de racionalidad
de estos proporcionadores del nuevo saber. Entonces las perspectivas futuras de la filosofía implican un doble esfuerzo. Por un lado, conservar la tradición, la vocación crítica rigurosa, reflexiva, académica, siendo lo más objetivos que podamos, y por otro lado reinventarse, ¿no? Como una disciplina capaz de crear tecnología, capaz de crear ciencia, capaz de crear arte, capaz de aplicar la espiritualidad de diversas culturas en el mundo, ¿no? Hablar desde una perspectiva holística, territorial, ¿no? Y claro, la filosofía del futuro no será situada, no será no será algo heredado, ¿no? Como pasó con la filosofía, con la tradición occidental, sino que será más múltiple, será más conectada, será transformadora también, ¿no? Porque al tener nuevas formas de concebir la realidad, hay nuevas formas de explicarla también, ¿no? Y claro, la perspectiva se amplía mucho más. Y para resumir, por campos, ¿cómo va a cambiar la filosofía? Pasemos a lo esencial, ¿no? A lo que está más allá de lo físico, que sería la metafísica. Y en este sentido, en un mundo donde existe esta inteligencia artificial que hace que los datos sean percibidos como números, como caracteres, y claro, los caracteres se convierten en el lenguaje innato de cualquier sistema de informática, software, y bien, ¿no? Esto hace que tengamos una perspectiva donde se va a hablar de metaversos, se va a hablar de objetos digitales, se va a hablar de inteligencia artificial, y van a surgir preguntas como qué significa que algo exista, ¿no? Por ejemplo, si creamos el perfil de una influencer generada por IA, y las personas que no conocen que es generada por IA la ven y la siguen y ven cómo va conviviendo, va relacionándose con el mundo nosotros la vemos mediante imágenes, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que puede ser que exista, ¿no? Y que en realidad no está existiendo. Entonces la naturaleza de la ontología en este caso cae en un tipo de campo abierto para estudiar nuevos fenómenos que antes no parecían, ¿no? O no se mostraban, o no se representaban, ¿no? Entonces la ontología computacional analiza la existencia y la naturaleza de entidades digitales, ¿no? Por ejemplo, un avatar que tengamos en Facebook o en Instagram, WhatsApp, es un ser, tiene identidad ontológica de existencia, o como la modelo también que se está creando últimamente, o que tiene claro que corresponde a un tipo de creación mediante IA, tiene identidad propia, ontológica de existencia, y claro, esto hace que hablemos de esta ontología digital, ¿no? Y tengo un giro en el que las categorías tradicionales como sustancia, causa o tiempo deben repensarse para ambientes virtuales, ¿no? Donde no existe el mismo sentido, ¿no? de tiempo, de causa, de sustancia, de identidad, y claro, ¿no? Parece que estas IA generan
este tipo de autonomía, ¿no? Actúan con una cierta mínima autonomía de la incertidumbre de las conexiones algorítmicas al azar que puedan generar una imagen, un texto, una decisión. Entonces esto va a plantear una metafísica del acto artificial, ¿no? Porque estamos viendo que los actos que nosotros tenemos pueden tener una causa, ¿no? Una causa que se relaciona con un tipo de construcción co-construida de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Pero la IA, al tener este tipo de motor generador de imágenes, textos, decisiones, consejos, todo lo que corresponde a una inteligencia artificial, correspondería ya al ámbito, bueno, no correspondería al ámbito, sino entraría en este acto artificial, ¿no? Y claro, una creación humana que aparentemente tendría su propia cierta autonomía en la relación que hace de conectar los algoritmos o conectar los caracteres según va entendiendo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo puede surgir una realidad simulada más relevante que la experiencia física, por ejemplo, ¿no? Es como diría Rousseau en su tiempo. Entramos en este siglo de la ilustración y vemos que parece que hemos llegado al fin de al culmen de nuestra evolución humana, ¿no? Pero evidentemente surgen vicios que no queremos ver, como que todo se hace por apariencia, todo se hace por mantener un estatus, todo se hace por este término no se me viene fácil a la lengua, ¿no? Todo se hace por honor, nobleza, prestigio. Entonces se busca el prestigio. Entonces Rousseau veía que esta sociedad en su tiempo, ¿no? En Francia se hacía todo por apariencia, ¿no? Y vemos ahora que las condiciones de una realidad simulada terminan siendo más relevantes que la experiencia misma, ¿no? Donde, por ejemplo, el caso más específico para explicar esto es el caso de el estafador de Tinder, ¿no? Donde aparentemente crea esta identidad simulada, una realidad simulada donde él es millonario y así termina endeudando a muchas mujeres, ¿no? Y las mujeres que le prestaban dinero creaban esta experiencia física real de alguien que vivía en una realidad simulada, ¿no? Y claro, ese es un ejemplo un poco para que se entienda, pero cuando hablamos de realidad simulada hablamos de este tipo de conexión cerebro-computadora, ¿no? Pero que también está dentro de todo lo que corresponde a la realidad simulada. Hablamos de esta interfaz cerebro-computadora en el video de Neuralink. Puede revisarlo y ahí doy también un poco una perspectiva ética de los problemas que Neuralink pueda tener en el futuro, ¿no? Y uno de los problemas que Neuralink pueda tener en el futuro es esta adquisición de estos productos como algo obligatorio, ¿no? Como algo impuesto culturalmente, como pasó con los celulares, ¿no? Nadie nos preguntó si queríamos pagar con celular, simplemente se nos adoctrinó a usar celular para pagar las cosas. Y claro, por hablar por WhatsApp y no por teléfono, ¿no? Entonces, de esta forma sutil,
se crea un tipo de realidad más virtualizada, ¿no? Que no pide permiso para cambiar la forma en que vamos a relacionarnos ahora con la realidad. Y también corresponde a perspectivas futuras, ¿no? Desarrolladas por el mundo, que la filosofía, en este caso la ética, tiene que revisar, ¿no? Pero entrando a metafísica, podemos decir que la física contemporánea ha desafiado muchas intuiciones metafísicas tradicionales que se tenían, ¿no? Porque el principio de indeterminación de Heisenberg, esta superposición cuántica, este entrelazamiento que ocurre con los fotones, hace que nos cuestionemos nuestro concepto de identidad estable, ¿no? Y claro, pensamos siempre en nosotros que somos nosotros mismos ahora, ayer, antes de ayer, pero si somos realmente conscientes, podemos decir que somos diferentes. A cada media hora queremos una cosa distinta, cada día queremos un propósito distinto, un sueño distinto, y claro, esto es algo muy interesante porque ya corresponde a pensar en los demás como algo indeterminado, ¿no? Algo que no es completamente seguro y fijo, ¿no? Y también tiene este tipo de lenguaje de multiverso que sugiere que podríamos vivir en un universo paralelo, ¿no? Gracias a la teoría de Heisenberg de la superposición cuántica, donde lo que trastoca la unidad del mundo, este mundo como único, como singular, propio, que no hay otro, termina siendo el estudio de los mundos posibles, ¿no? Y hablamos de los mundos posibles en lógica, por ejemplo, donde no en cada momento estamos creando mundos posibles, pero existe un tipo de insoportable levedad del ser, ¿no? Donde cada acción, mínima que sea, corresponde a un futuro diferente, ¿no? Y claro, muchos lógicos trataron de dar explicaciones a los mundos posibles, porque corresponden a mundos en posibilidades de ser, ¿no? Mundos en construcción de lo que podría haber sido y de lo que no es, ¿no? Y hablar desde lo que ha sido. Y claro, crea desafíos metafísicos como por ejemplo el tiempo es emergente o es fundamental, ¿no? Y emergente para el estudio de ¿no? Y claro, existen entidades sin localización definida, como las partículas cuánticas, por ejemplo, que siempre están, como vimos, en indeterminación, y que nos hablaban de están y no están a la vez. Y claro, llegó un principio de pensar que podría tratarse del ser que vimos al inicio con Parménides, ¿no? De estar y no estar, ¿no? Y también que es una realidad si existen múltiples versiones en simultáneo, ¿no? Hay todo lo que corresponde a esta vida digitalizada, ¿no? Y claro, la metafísica futura no podrá mantener esta tradición pura que se separa de la física teórica, de la computación cuántica, de la cosmología, sino que va a tener que llegar a un diálogo con la ciencia, y será más estrecho que nunca esta relación que va a tener con la ciencia. Y claro, no solo corresponde a este ámbito digital, sino también corresponde a este ámbito poshumanístico, ¿no? Lo que está más allá del ser humano, ¿no? Porque propone la mejora de las condiciones humanas mediante la tecnología, como les había comentado de Neuralink, ¿no? Entonces esto rompe los límites tradicionales entre el cuerpo y la tecnología, ¿no? Entre el cuerpo correspondiente a una identidad, ¿no? Porque
estos nuevos chips podrían estar integrados con inteligencia artificial. Y claro, la neurotecnología se acoplaría con el ser humano, ¿no? Y claro, resulta en discusiones éticas muy importantes, ¿no? Pero como vimos, este desarrollo, esta implementación de la tecnología en la vida cotidiana traería desigualdades, ¿no? Porque si este hombre con este implante recolecta mucha información y entraría en competencia con una persona que no tiene este chip, entonces crearía un nuevo tipo de necesidad de comprar este chip para competir en la lucha de para conseguir un mejor trabajo, en la lucha de conseguir un mejor trabajo, ¿no? O de competir en iguales condiciones con este humano que tiene este implante, este chip, ¿no? Tiene un término específico para poshumano, ¿no? Transhumano. Y claro, entonces en la metafísica poshumana se pregunta qué es el yo, ¿no? Porque ya no solo va a corresponder un tipo de identidad propia, sino que va a modificar su propia identidad, ¿no? Al tener este implante, lo que aprendía en una hora, por ejemplo, lo va a aprender en 10 minutos, ¿no? Y se va a crear, y no solo en el aprendizaje, ¿no? En entender el mundo, en ser más empático tal vez. Entonces hay muchas funcionalidades que le pueden agregar, ¿no? Entonces el yo se va a modificar, el yo se va a expandir, el yo se va a modificar, se va a modernizar, no se va a digitalizar. Y claro, se podría hablar de una conciencia descargada, ¿no? De una conciencia que se pueda descargar en una máquina y que siga siendo yo, ¿no? Se va a poder computarizar el yo, ¿no? En algún futuro. Porque si la inteligencia artificial se va a combinar con un ser humano, quiere decir que la inteligencia artificial va a conocer a esta persona y la puede imitar, ¿no? Incluso se puede perder esta brecha entre el yo que soy y el yo co-creado, ¿no? El yo creado por esta inteligencia artificial, el yo como esta identidad digital, ¿no? Entonces son ámbitos que son preguntas filosóficas que están muy en el futuro, que se van a hacer muy en el futuro, pero corresponden a un tipo de límites tradicionales del cuerpo y la identidad, ¿no? Entonces el poshumanismo filosófico desafía este tipo de antropocentrismo, ¿no? Donde el ser humano ya no es el centro del ser, ¿no? Y se va a revalorizar lo que es la inteligencia artificial, lo no vivo, lo animal, la naturaleza. Entonces aparecen nuevos objetos ontológicos, ¿no? Como las redes, los híbridos, las ecologías. Entonces existe una metafísica relacional que entiende al ser como una sustancia, no como una sustancia aislada, como si ocurría con el problema del ser, y que el ser humano era el único que se preguntaba por el ser. Por eso había este tipo de importancia del ser cuando se habla o cuando se le piensa, ¿no? Sino que ahora, como se estudia, se va a estudiar al ser desde diversas perspectivas, se va a combinar, ¿no? La interacción biológica, la interacción tecnológica o artificial y la interacción simbólica también, ¿no? Para estudiar el ser. Entonces, en esta metafísica futura habría que adaptarse a una realidad cada vez más híbrida, ¿no? Donde la parte digital se va a relacionar con la física y la parte digital y física se va a relacionar con lo simbólico, ¿no? Y con la creación de nuevas estructuras simbólicas para justificar una realidad diferente a la que tenemos o a la que se tenía antes, ¿no? Como ocurrió evidentemente con la adopción inconsciente, adopción incluso de sentido común, o adopción
implícitamente autoritaria del uso de los celulares o de plataformas digitales, ¿no? Entonces se va en esta metafísica del futuro, a adaptar o redefinir el ser, ya no como sustancia fija, sino como una sustancia en relación, ¿no? Con proceso, como red, una metafísica para definir al ser como flujo, ¿no? Y claro, ya mencionamos que va a ser interdisciplinaria, donde se va a combinar filosofía, ciencia, tecnología, arte, ¿qué más? Epistemología y demás, ¿no? Entonces, lo importante es acá, en esta nueva metafísica, cuestionar la propia noción de realidad. Y hablamos de la realidad digitalizada también, ¿no? Que abre el camino a nuevas ontologías en el siglo XXI-XXII. Por eso siempre mencioné que el problema de la conciencia era algo muy importante, tan importante como un descubrimiento físico nuevo, ¿no? Y que la filosofía de la mente se tenía que encargar de su descubrimiento, se tenía que encargar de su estudio. Porque si no, va a perder toda esta tradición toda esta tradición filosófica, toda esta tradición de que hace al humano ser humano, y antes de que pase a ser un híbrido, ¿no? Y a condicionar un tipo de realidad o un tipo de identidad, o una realidad más híbrida, más híbrida, combinada con lo digital, combinada con lo simbólico. Y claro, esto es algo que incluso si llegaríamos al punto más elevado de tecnología, de unificar o de descargar la conciencia, llegaría un punto de preguntarnos si realmente la conciencia es algo que viene, tiene esta función física en nosotros, o si es algo mucho más espiritual, no mucho más intangible. Y claro, si es intangible, correspondería a un tipo de imposibilidad para conocer realmente su esencia, ¿no? Pero en este sentido, no tendríamos que llegar a conocer su esencia, sino tendríamos que llegar a conocer su origen. Y claro, conociendo el origen, podemos entender mejor, ¿no? A la conciencia. Y ahí sí podemos explicar la identidad, podemos explicar muchas cosas, ¿no? Desde ese punto de partida. Y evidentemente se va a relacionar con la epistemología, ¿no? Y claro, la epistemología ha cambiado con el avance de la inteligencia artificial, ¿no? Que se pregunta si una máquina puede conocer el sentido filosófico, ¿no? Porque la IA puede procesar miles de datos, millones de datos, miles de millones de datos incluso, ¿no? Puede predecir, puede responder y puede darte la página exacta de un libro de Kant, de Jung, y te va a dar su síntesis, su conclusión. Pero esto es conocer o es repetir, ¿no? Aún no está claro si se equivale esto a un conocimiento real. Y claro, se abren debates en epistemología donde la CIA tienen creencias, puede haber una justificación epistémica sin conciencia, sin intención. ¿Y cuál es el estatus epistemológico y las respuestas generadas por la IA, ¿no? Si no puede tener intencionalidad o de justificación epistémica.
Y claro, llega a otro punto clave también, que es el desafío a la autoridad epistémica, ¿no? Debemos confiar en estos sistemas autónomos de conocimiento. O sea, ¿qué criterios vamos a usar para considerar su información como válida o no válida, ¿no? Porque es casi indistinguible. Usamos Turnitin para ver si hay similitudes en el aprendizaje o si se hizo con la IA, ¿no? Pero cuando hablamos de la información es algo muy diferente, ¿no? Porque no tenemos un criterio fijo para una respuesta cotidiana que nos pueda dar, o una respuesta científica que pueda generar, ¿no? Que evidentemente va a resultar en el estudio de miles y miles de millones de datos, pero no correspondería a un tipo de conciencia, ¿no? Un tipo de justificación epistémica que tenga intención de que exista esta justificación epistémica, porque la justificación epistémica va a comprender la justificación de la realidad experimentada, ¿no? Porque la IA no experimenta las cosas. La IA tú le preguntas cualquier cosa y no entiendes las palabras. Por ejemplo, pongamos cualquier ejemplo: María tiene hambre, o Amanda es la más hermosa. Entonces esto, la IA no conoce a Amanda, no conoce que es un nombre, bueno, claro, no conoce que es un nombre, no conoce que es hermosa, no entiende que es hermosa. La IA entiende por caracteres, y estos caracteres tienen un tipo de valor numérico 010101 y se relaciona con 010101, que es Amanda, y claro, también tiene es un carácter, ¿no? El término específico no son tokens, sino serían caracteres, son caracteres y que se relacionan unos con otros. Entonces la IA no comprende como nosotros comprendemos, y aún menos no ve la realidad como nosotros la vemos, ¿no? Nosotros pensamos por las respuestas que genera que realmente sabe de lo que está hablando, ¿no? Pero solo es una relación de toda nuestra estructura simbólica en el lenguaje, y por eso la lógica ha sido muy importante para el desarrollo de la inteligencia artificial, que ha hecho que pueda relacionar caracteres y así darnos una respuesta general, una respuesta específica hacia una pregunta, ¿no? Y pensamos que realmente la IA conoce aquella experiencia de la que estamos hablando, pero en realidad no la conoce. Y claro, esto trae evidentemente problemas a la epistemología, ¿no? Porque ¿cómo vamos a evitar sesgos epistémicos, ¿no? Que se van a codificar en estos algoritmos que nos van a dar una respuesta sesgada? Y claro, la epistemología futura no solo va a estudiar el conocimiento humano, sino que también cómo compartimos y cómo delegamos y cómo interactuamos con estos sistemas que no son humanos, ¿no? Entonces, otro tema también es las crisis y las fake news, ¿no? Bueno, las noticias falsas, que vivimos en esta era cargada de desinformación, cargada de sobrecargo de datos informativos, no, de información, ¿no? Estas noticias que a cada rato saltan, y muchas llegan a ser falsas, propaganda engañosa. Hay mucho y peor con la inteligencia artificial y esta aplicación de copiar rostros, ¿no? Imitar rostros, imitar voces. Entonces hay un tipo de crisis de la verdad, ¿no? La crisis de la verdad, donde esta crisis lleva a revisar profundamente el concepto de autoridad, autoridad epistémica, el concepto de testimonio, de evidencia que ocurre en contextos digitales, ¿no? Entonces la epistemología ya no solo es teórica, sino que se vuelve práctica, se vuelve política, ¿no? Y surgen problemas contemporáneos, por ejemplo, cómo saber si una fuente es confiable o no es confiable, ¿no?
ya se vuelve, cualquier página web se puede imitar de tal forma que parezca real, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de algoritmos también van a moldear nuestras creencias, ¿no? Y hace episodios anteriores hablaba de esto, ¿no? Al moldear nuestra identidad, se crea un tipo de sistema estructural de símbolos, y que estos sistemas estructurales de símbolos van a justificar nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, en vez de progresar a un tipo de cambio interno, se va a estatizar, ¿no? Porque el algoritmo va a mandarnos siempre esta misma tendencia. Y claro, esto ha sido perjudicial, ¿no? Para el logro de la autenticidad que vimos con el existencialismo y cómo se tenía que desarrollar, ¿no? Y claro, la evolución holística también del ser humano en su comprensión y actuar en el mundo, que hablamos en ese episodio, ¿no? Entonces, esta otra pregunta también es: ¿qué cultiva una epistemología crítica frente a esta manipulación de medios mediática, ¿no? Porque vemos que diferentes referentes como Andrew Tate o coaches de vida terminan siendo mediáticamente atacados, ¿no? Y así se justifica lo que es bueno y malo, ¿no? Lo que debe ser y lo que no debe ser. Entonces ya se pierde esta epistemología crítica frente a una manipulación de medios que evidentemente ocurre por diferentes factores, ¿no? Sean factores económicos, factores sociales y demás. Entonces, para explicar un poco, entrar en contexto, durante muchos siglos la epistemología fue dominada por esta visión eurocéntrica del conocimiento, ¿no? Esta visión universal de qué es el conocimiento, ¿no? Entonces se ha menospreciado todo el conocimiento que no fuera eurocéntrico. Hablamos de epistemologías más autóctonas como la indígena, la epistemología feminista, la epistemología del sur global. La epistemología feminista, ya hablamos de esto más hablamos en la estética, hablamos en política, en ética también, que la construcción de la mujer se había vuelto algo simbólico, ¿no? Estructural. Un ejemplo es el cine, ¿no? Donde la mujer se la veía como el otro, como un personaje de fondo que estaba situado siempre en una cocina, siempre en estos escenarios, espacios domésticos, ¿no? Y al hombre se le veía en guerras, en aventuras, en trabajos, en empresas. Bueno, las escenas se veían el hombre trabajando fuera, ¿no? Y a la mujer dentro. Y claro, esto para muchas filósofas crea este sesgo de orden epistémico de la función de la mujer en la estructura de la sociedad. Y claro, no se la ve como un sujeto político que construye también desde su perspectiva las normas políticas que van a habitar con él, ¿no? Que van a crear su propia forma de entender y de hacer política ellas mismas, ¿no? Entonces surge la ética del cuidado. La ética del cuidado hablamos de 1900 aproximadamente, bueno, claro, sí, 1900 pasa adelante, 1950 y no quiero errar, ¿no? Pero más allá de 1950, donde la ética del cuidado tiene esta visión, esta perspectiva del cuidado de los demás, ¿no? Como una condición innata en las mujeres. Y claro, también podemos hablar de las epistemologías del sur, ¿no? Donde todo el sur ha sido evidentemente olvidado. Y claro, para Bonaventura, Sousa Santos, estos saberes ecológicos necesitan un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento porque han sido estas racionalidades subestimadas, silenciadas por la ciencia moderna, ¿no? Y claro, la epistemología futura es más inclusiva porque reconoce la diversidad de formas válidas de conocer. Es contextual porque
entendiendo que el saber ocurre en las condiciones históricas o culturales y también en las condiciones sociales específicas ocurre este tipo de conocimiento, ¿no?, del mundo. Y claro, se centra más en este diálogo intercultural que en imponer verdades absolutas como se hizo en el siglo pasado. Entonces la epistemología se cambia completamente el giro de cómo va a conocer, de cómo va a explicar el conocimiento, de cómo va a tratar el conocimiento con estos diferentes enfoques, tanto en tecnología como en estas epistemologías plurales, ¿no?, en este pluralismo epistémico, feminismo, indigenismo, sur global, que es mucho más inclusivo. Entonces se va a redefinir todo el concepto de epistemología, ¿no?, en el futuro. Y claro, la ética también no va a estar expensa a estos cambios. Ese término espero que esté bien. Claro, sí está bien, porque la ética va en el futuro a relacionarse con decisiones automatizadas, no automáticas, donde a medida que los algoritmos van a tener mucho más desarrollo, estos van a tomar decisiones que van a afectar la vida humana, ¿no?, desde las sentencias judiciales, por los antecedentes que puede buscar una IA, que son millones, hasta los diagnósticos médicos, ¿no? Pero la filosofía sigue siendo el campo más humano y más profundo que pueda haber, ¿no? Porque la experiencia de la reflexión no ocurre con la inteligencia artificial, ¿no? Puede llegar la inteligencia artificial a relacionar teorías con otras, llegando a nuevos descubrimientos, ¿no? Pero como dijimos antes, no puede reconocer la realidad vivida que conlleva al ser humano, ¿no? Y al no ver esta realidad vivida que conlleva al conocimiento del ser humano, no va a poder explicar fenómenos fenomenológicos, por ejemplo, que ocurren en la conciencia, que ocurren en la mente, que ocurren en la sociedad, la explicación de los comportamientos inconscientes también, por ejemplo, ¿no? Y entonces la ética va a tener que conllevar al desarrollo de la responsabilidad algorítmica, ¿no? Porque ¿quién responde cuando una IA comete un error? El que la programa o el que o la IA misma, ¿no? Y de hecho que cuando la IA misma se tiene este aprendizaje autónomo, ella misma, esta misma se va desarrollando de esta forma para dar una respuesta más humana, pero hay un tipo de pregunta que debemos responder, ¿no? Debemos entender cómo decide un algoritmo, o no debemos entender cómo decide, ¿no? Y pensar que es realmente inteligente y es como nosotros. Se necesita un tipo de transparencia en todos los algoritmos que están generando respuestas para problemas en la vida social y humana, ¿no? Y también cómo evitar que los datos perpetúen discriminaciones, ¿no? Hay un tipo de sesgo que ocurrió con los algoritmos, ¿no? Donde los algoritmos obedecen un tipo de estructura social. Y esta estructura social es construida por el ser humano y sin interactuar con esta inteligencia artificial. Entonces la ética se enfrenta a dilemas muy importantes en este tipo también de militarización, digitalizar la militarización, ¿no? Esta robótica automática, ¿no? Donde los drones ya están en el campo de batalla, ¿no? Como se puede ver en Ucrania y Rusia, donde se usan drones para espiar, para atacar objetivos. Entonces cambia completamente el enfoque
la ética, ¿no? Y surge ahí la ética computacional, que combina principios filosóficos con este diseño técnico, ¿no? Y claro, se discute si la IA puede tener valores o no, o solo va a simular un tipo de conducta moral sin comprender por qué tendría que actuar de esa forma, ¿no? Ahí hablamos de la comprensión y el conocimiento. No puede respondernos por esto, pero nunca va a comprender el por qué, ¿no? La empatía, por ejemplo, es algo que la IA te puede explicar 2 libros, 4 libros de empatía. Pero sentir empatía, eso ya corresponde al ámbito humano. Claro, pero la IA puede relacionar estos algoritmos con respuestas que se han construido en estas estructuras simbólicas digitalizadas, ¿no? Y actuar como si realmente tuviera este sentido de empatía, ¿no? Pero no. Claro, surge la necesidad de esta ética computacional que va a combinar principios filosóficos con diseño técnico, ¿no? Y para hablar del futuro de la ética completamente, tenemos que hablar de la bioética también, que ya no se va a ampliar a la vida y al cuerpo, sino a la tecnología, ¿no? Ya hablamos de los implantes, los avances en neurociencia. Entonces la biotecnología nos va a obligar a repensar qué significa ser humanos, ¿no? Y va a surgir la neuroética también, hasta qué punto podemos intervenir en el cerebro humano, qué ocurre con la autonomía cuando se implantan chips neuronales, la edición genética, es ético modificar embriones para evitar o mejorar características. Entonces más formas de vida también van a aparecer, van a empezar a crear supuestamente, bueno, no supuestamente, ¿no? Aparentemente o por experimentos, organismos sintéticos, clones o híbridos, y esto genera interrogantes profundos, ¿no? ¿Tienen derecho los seres humanos, bueno, cualquier ser creado artificialmente? ¿Y dónde trazamos lo natural y lo artificial, ¿no? Los clones, por ejemplo, y el problema de la identidad en estos clones. Entonces es muy amplio, ¿no? La bioética del futuro deberá ser interdisciplinaria, ¿no? Filosofía, biología, medicina, derecho, y también, ¿no? Este tipo de anticipación a todos los problemas éticos nos va a permitir dirigir la tecnología o evaluar la tecnología antes de que ésta se descontrole. Lo mismo pasa con el medio ambiente, ¿no? Con la ética ambiental, donde al planeta herido se le denomina antropoceno, ¿no? Que es un nombre propuesto en el ámbito de la geología, que significa este tipo de ética que ya no se va a centrar en las relaciones humanas, sino en ecosistemas, en especies no humanas, y claro, va a estar influida para la conservación y la preservación de la naturaleza para generaciones futuras, ¿no? Y claro, surgen debates que debemos tener como deber frente a un planeta que es finito, ¿no? Bueno, es muy interesante este dilema del planeta finito, ¿no? Porque la naturaleza es reconstructiva, ¿no? La naturaleza se reconstruye, pero hay cierto tipo de factores que influyen en eso, ¿no? Y que es muy interesante.
Entonces es ético seguir explotando recursos naturales en nombre del desarrollo económico, y esta pregunta en el siglo XX-XXI tiene preponderancia, ¿no? Y surgen corrientes como la ética de la sostenibilidad, ¿no? Que plantea los límites éticos de las empresas o los límites éticos del consumo, ¿no? El consumo. La ética ecocéntrica, ¿no? Que valora la naturaleza como un todo. Es muy interesante la ética del futuro que se proyecta como planetaria, ¿no? Reconociendo un tipo de interdependencia con todas las formas. Y claro, evidentemente la política también va a cambiar, porque la digitalización política va a transformar estructuras tradicionales de poder y participación también a más digitalizables, ¿no? Más digitalizados, más participativos, ¿no? Hoy en día los algoritmos no solo sirven para informar, sino también que influyen en la opinión pública, ¿no? Moldean elecciones, definen qué temas se vuelven visibles. Entonces el algoritmo son muy interesantes los algoritmos, ¿no? Porque reflejan el comportamiento de la sociedad en un determinado contexto. Entonces el algoritmo funciona como este moldeador que es moldeado por los usuarios, ¿no? Y claro, trae desafíos emergentes como la gobernanza algorítmica, que son sistemas automatizados que van a tomar decisiones públicas, ¿no? Y muchos gobiernos van a adoptar estos porque estos son más objetivos al momento de accionar y están menos influidos por las emociones, por la corrupción y demás, ¿no? Entonces la gobernanza algorítmica se convierte en un nuevo tema político y evidentemente que conlleva a pensar la filosofía más allá de libertad, soberanía, deliberación, poder, entre otros temas, a pensar en política como un tipo de problema digitalizado, ¿no? Una democracia digital, por ejemplo, conllevaría esta gobernanza algorítmica y claro, el poder del algoritmo se convierte en objeto de estudio de la filosofía política. Y no solo eso, sino que hay muchos temas en política como las migraciones, por ejemplo, los desplazamientos en guerra, colapsos económicos, cambio climático, que obligan a pensar de forma diferente qué es la justicia política, ¿no? Y también ya no basta con pensar en justicia dentro de un solo estado o nación, sino que se piensa la política ahora desde múltiples espacios, ¿no? De, por ejemplo, refugiados climáticos, nuevas realidades, ¿no? Las crisis fronterizas, la ciudadanía precaria, millones y millones de ciudadanos en un país sin documentos, sin derechos plenos, las crisis fronterizas, ¿no? Los muros físicos y virtuales, porque puedes hacer tu empresa en Estados Unidos con una LLC, ¿no? Y claro, entonces aquí se vuelve mucho más abierta y se empieza a hablar de a quién tributas, en tu país o en Estados Unidos, ¿no? Y claro, esto es algo muy interesante porque se vuelve un nuevo tema de estudio, ¿no? Esta forma de que la frontera ya sea más digital y menos física también, ¿no? Porque la realidad virtual termina conllevando o siendo mucho más, bueno, no mucho más, nos termina siendo mucho más ¿cómo lo diría, no? Termina siendo mucho más expansiva, mucho más no real, termina siendo complementaria a la realidad, ¿no? Complementaria a
a esta realidad que se tiene, ¿no? Y también conlleva un tipo de proceso histórico, ¿no? Que se genera mucho más amplio, ¿no? Porque una persona en África puede crear un sistema político o una guía política, y que es muy interesante también, ¿no? Y una guía política que pueda ser históricamente relevante, ¿no? Y que, claro, en esta interconexión entre esta frontera digital y física hace que existe una acumulación, ¿no? Una acumulación de lo digital, de lo digitalizable, ¿no? Y que se convierten en hechos históricos evidentemente mucho más abiertos a debate, mucho más abiertos a expansión, ¿no? en otros países. Entonces termina siendo un tipo de globalizador, ¿no? Un tipo de la virtualidad o lo digital termina siendo este tipo de globalizador que se vuelve común a todos, ¿no? Y claro, tienen que surgir ahora teorías más cosmopolitas, ¿no? Donde definamos qué es ética, qué es política a nivel global, más allá de las fronteras. Y claro, surge con Derrida y Agamben, este concepto de filosofía de la hospitalidad, ¿no? Que cuestiona la distinción entre nacional y extranjero, porque realmente no habría un tipo de diferencia, ¿no? Una sociedad cosmopolita donde ya se pierde la distinción, ¿no? Entre nacional y extranjero, y claro, surgen propuestas de más adelante esta justicia redistributiva, ¿no? Propuestas para repartir equitativamente recursos, oportunidades, responsabilidades ecológicas. O sea, conlleva todo tipo de relaciones interdependientes las unas con las otras, donde la filosofía política del futuro deberá imaginar formas más inclusivas, más globalizantes de pertenencia, de ciudadanía, de protección jurídica. Y claro, esto es algo que conlleva a pensar en este tipo de nueva forma de hacer filosofía política, ¿no? Nuevas economías también surgen con el Bitcoin, con las criptomonedas, con las billeteras digitales, con las USDTs, o claro, las las USD es el cambio oficial físico del dólar, ¿no? Pero las USDT son el cambio virtual del dólar, ¿no? O sea, compras dólar digital que tiene casi el mismo valor que el dólar físico, pero este dólar digital muchas veces se transfiere o se compra o se mueve, mejor dicho, virtualmente, ¿no? Y claro, tiene una asociación con no asociación, sino tiene un respaldo que hace que este USDT se pueda convertir a una moneda local y así pueda sacar fondos, ¿no? sin que pierda su valor, sin que pierda este efecto de ¿cómo se denomina esto? De impuesto, de tipo de cambio, ¿no? Disminuye el tipo de cambio por la transacción que se hace entre los bancos. Entonces muchos ricos, muchas personas de hecho, compran USDTs y se transfieren USDTs y lo cambian a su moneda. Entonces se convierte en un medio más inteligente y menos que donde el Estado ya no interviene, pues. Y claro, esto es algo muy muy profundo y está dentro de esta discusión de la filosofía política que corresponde a un nivel jurídico, ¿no? De eso es justo, eso es injusto, eso está bien o está mal. Entonces se ve nuevas formas de entender todas estas relaciones, ¿no? Y claro, surge también estos
estas ramas o estas corrientes críticas al sistema que tenemos, y surge, ¿no?, el ecomarxismo, el anarquismo digital, la democracia económica, el comunalismo, ¿no? Estas ideas no solo critican este sistema que tenemos, sino que también proponen modelos alternativos, ¿no?, con sus propios valores éticos, y los hacen viables para el futuro. Entonces, con conceptos diferentes de propiedad, de vida colectiva, se vuelve muy interesante la filosofía política desde perspectivas nuevas, ¿no? Nuevas realidades, nuevas economías, nuevas fronteras, y claro, eso es algo muy interesante de discutir, ¿no? Todo el siglo XXI se enfrenta a este giro tecnológico brutal, ¿no? Este giro en teorías, el surgimiento de plataformas, nuevas formas de flujos globales, y claro, también hay un tipo de soberanía nacional, ¿no?, que es tradicional, ¿no?, pero que también se convierte en este tipo de objeto de críticas frente a una soberanía autóctona o que depende de la aceptación de los pueblos, ¿no? Pero estos pueblos muchas veces no son aceptados por el Estado, entonces se crea un nuevo tipo de realidad más minoritaria que conlleva este pluralismo político, ¿no? Y que claro, enfrenta el modelo competitivo capitalista combate con las formas más cooperativas, más sostenibles, más justas en oposición, más justas económica y políticamente, ¿no? Y claro, desde perspectivas diferentes, evidentemente, ¿no? Porque ya hablamos ayer de las formas distintas de vernos a nosotros mismos, ¿no? Porque todos tenemos una perspectiva ahora, ¿no? Todos estamos con nuestra propia perspectiva, nuestro propio contexto, nuestro propio sistema de valores, creencias, que hace que veamos el mundo de forma diferente a los demás, ¿no? Entonces surgen nuevas formas de hacer política desde esas nuevas perspectivas, con nuevas alternativas, pero evidentemente llegando a un consenso, y que claro, que en el futuro se complejiza más, ¿no? Con los errores ciertos de sistemas políticos impuestos. Y claro, ahora también hablar de estética en el futuro, en la perspectiva futura, es algo interesante, ¿no? Porque surgen generadores de imágenes como DALL de OpenAI, donde genera imágenes, o también Soundtrack que genera música, o Midjourney que genera también documentos. Y claro, se plantea preguntas, ¿no? ¿Puede una IA realmente ser creativa? ¿O quién es el autor de una obra creada, ¿no? Si se usan algoritmos, ¿no? Y claro, entonces ya hablamos en estética de la originalidad, ¿no? Y claro, se crean problemas de autoría, de intención artística, porque la IA evidentemente combina, pero no hablamos de esto que no tiene intención, ¿no? Minutos antes hablamos sobre esto. Y también del valor estético, ¿no? Debe juzgarse una obra por su origen o por el efecto que tiene el espectador, ¿no? El espectador. Y claro, vemos obras que son generadas por IA, pero hay obras que tienen este valor estético por lo sublime, ¿no? Y claro, la experiencia de lo sublime es solo comprensible, es solo adaptable por el humano, ¿no? Pero ¿qué pasa, digamos, que una IA construye algo que nos parece sublime, nos lleva a este estado de lo sublime? ¿Cómo lo trataríamos, no? Debe juzgarse por su origen o por el efecto, ¿no? Entonces se abre un campo de discusión inédito, ¿no? Donde la estética no humana
entra y irrumpe en el arte y claro, ya no depende de la subjetividad tradicional, sino que formas de percepción completamente nuevas, ¿no? Que antes, digamos, por ejemplo, no habíamos experimentado. Y claro, surge el arte que tiene que cooperar con los humanos, ¿no? El arte cooperativo, artificial, humano IA, y donde el proceso creativo es compartido y evidentemente también surge otra discusión sobre la intencionalidad, la autoría. Y claro, un artista puede usar puede usar tecnología para crear arte, ¿no? Pero hasta qué punto vamos a delimitar qué partes del artista y qué partes de la tecnología, ¿no? Entonces la estética futura no solo estudia la obra como tal, de resultados, sino también estos sistemas que la generan, los algoritmos, las relaciones culturales, las relaciones contextuales que tenga, la parte ética también, si es bueno o malo. Entonces la estética post-digital nos sumerge en estas realidades nuevas, ¿no? Nuevos modos de percepción, donde el arte ya no se limita por el objeto físico ni por la pantalla plana, sino que se vive una experiencia inmersiva, ¿no? Tecnología, hombre, que interactúan y claro, se expanden mucho más y se nutren mutuamente, ¿no? Y claro, surgen nuevos temas también como la realidad virtual, ¿no? La realidad aumentada. Se crean entornos donde el espectador es partícipe de por ejemplo, una galería inmensa de cuadros mediante la realidad virtual, que se transforma, ¿no? En un tipo de experiencia estética activa, ¿no? Y claro, surge el arte generativo, donde puedas co-crear el propio arte mediante IA, ¿no? Con estos y que sea inmersiva dentro de esta realidad aumentada. Entonces obras que se modifican en tiempo real, por ejemplo, según el contexto emocional del espectador, según muchas cosas. De hecho es un campo muy abierto, ¿no? Los datos que le pongamos, entonces se convierte en una nueva forma de ver la estética, ¿no? Y claro, surge la estética a nivel de distribución con las NFTs, ¿no? Es una combinación del mundo físico y el digital, donde las NFTs tienen este distintivo, este número de registro único, ¿no? Y esa imagen con ese registro único tiene la obra original, ¿no? Puede tener miles de copias, pero termina teniendo este valor NFT por el valor que tiene, ¿no? O por este dígito único que se le asigna a esa imagen. Y así muchas cosas, ¿no? Hay cambios muy profundos, ¿no? La obra de arte ya no es solo este objeto fijo, sino que se convierte en esta experiencia personalizada, ¿no? Por la IA y muchas veces irrepetible, ¿no? Porque en ese mismo contexto donde estamos inmersos en una obra de arte digital, una realidad virtual, por ejemplo, la emoción es única al principio, impresión de asombro y claro, se vuelve irrepetible, o cuando estamos emocionados, o cuando estamos pensando en algo, etcétera, ¿no? Entonces se desdibuja esta línea, esta frontera entre el arte, el entretenimiento, entre el diseño y el juego. Entonces hay mucho gris ahí, ¿no? Y claro, esto exige una renovación de la teoría estética a una teoría mucho más abarcante que explique mejor las diferencias entre estos dos y claro, si es ético, si no es ético, si llega a lo sublime, no llega a lo sublime de la experiencia estética y claro, también el arte siempre ha servido como esta crítica cultural, ¿no? Esta crítica cultural, entonces la IA se podría criticar a sí misma artísticamente y claro,
el consumo estético está fuertemente vinculado también a la distracción, iba a decir, pero a la ¿cómo se le denomina esta parte distractiva del ser humano? Dinámica, esta parte de entretenimiento, ¿no? Lo estético se convierte en entretenimiento, y plataformas como YouTube, Instagram, TikTok, Spotify no solo van a distribuir un tipo de arte, sino que van a determinar qué cosa se vuelve más visible que otra, ¿no? Y claro, así van a moldear el gusto a través de las recomendaciones, ¿no? Y claro, estos filtros, estos formatos virales, las tendencias globales son una forma de uniformizar la estética, ¿no? De homogeneizar la estética, o también esta forma de que se convierta en una uniformalidad, ¿no? Uniformalidad de un solo modo de que vamos a considerar lo estético, vamos a ver como estético algo que ha sido recomendado, ¿no? Y esto lleva a críticas a los algoritmos, ¿no? Entonces la estética la promueve una plataforma, la pregunta esencial se convierte de esta forma en esta principalmente, pero también ese es la popularidad sinónimo de valor artístico, o estamos frente a una estética algorítmica que desplaza la diversidad y lo sublime por lo viral, ¿no? Hay muchas obras de arte que se vuelven estéticamente apreciables por la viralidad que tienen, no por el valor que presentan, ¿no? Y hay muchas obras que tienen este valor profundo, pero que evidentemente son olvidadas, no son recomendadas, ¿no? Entonces el arte ya no circula bajo estos criterios críticos culturales de norma, bueno, no tiene este nombre específico de si bien no recuerdo, es estas convenciones, ¿no? De expertos, ¿no? Y claro, hay ahora una lógica de optimización, una lógica de monetización, de retención de atención. Entonces el futuro exige una estética más crítica que dialogue con la economía de la atención, que dialogue con el capitalismo digital, que dialogue con los algoritmos de viralización. Entonces la estética del futuro es post-digital, ¿no? Es una estética que combina, que está en interacción con el ser humano y con la parte generativa de las IAs, ¿no? Está abierta a experiencias no tradicionales de creación artística, ¿no? Y de creación artística y de percepción también, ¿no? Que ya vimos con los aparatos de realidad aumentada, ¿no? Y también existen críticas, o debería existir críticas. Bueno, ya hay críticas, pero en el futuro se va a hacer mucho más visible las críticas a la hegemonía de las plataformas, ¿no? Porque YouTube corresponde a un casi 98% o 80% a más, como mínimo, de ser la plataforma que más se usa para videos largos, ¿no? Documentales, películas, y claro, Netflix ya tiene su propio mercado, Spotify su propio mercado, Facebook su propio mercado. Entonces hay un tipo de hegemonía de plataformas, ¿no? Donde los algoritmos propios suyos ya moldean así la forma de pensamiento de que se vuelve estético y de que se vuelve apreciable en una sociedad, ¿no? Y de que se vuelve, y claro, el sentido común se refiere a esto también, ¿no? El sentido común se convierte en el resultado de algoritmos que han sido
concurrentemente visitados por nuestro contexto de localidad, ¿no? O de nuestro contexto de gustos, ¿no? Y claro, esto se convierte en una nueva discusión sobre el futuro, no solo la estética, sino que el futuro de la cultura, el futuro de la política, el futuro de casi todo, ¿no? Esta crítica es completa, las hegemonías de plataformas, ¿no? Y tenemos que entender también que va a transformar la forma en que nuestros límites se van a ampliar, ¿no? Porque al tener tanta información como tenemos ahora, existe nuevas formas de estética, de experiencia estética, nuevas formas de participación cultural, nuevos conocimientos que antes no teníamos. Entonces todo se convierte en mucho más amplio, ¿no? Y claro, esto está sujeto a una liberación algorítmica, ¿no? Y que evidentemente seguro van a escribir más adelante sobre la liberación algorítmica, ¿no? Como un tipo de liberación política o como la filosofía de la liberación, ¿no? Pero a nivel de lo digitalizable, ¿no? De las plataformas. Y claro, conlleva también hablar sobre la filosofía del lenguaje en el futuro, porque la inteligencia artificial usa sistemas lógicos para a responder preguntas, ¿no? Ya hablamos de los caracteres, pero estos caracteres funcionan de forma lógica, ¿no? Lógica modal, se respeta el principio de no contradicción, se respeta el principio de tercio excluido, entonces toda la lógica formal, ¿no? Porque la lógica, o sea, si la IA es lo que es ahora, es porque entiende cómo pensamos, ¿no? Entiende nuestra lógica. Y claro, nuestra lógica se ha desarrollado a lo largo del tiempo, ¿no? Empezamos primero con la lógica aristotélica, luego pasamos a la lógica, bueno, lo que es considerada también la lógica formal, ¿no? Luego pasamos a la lógica semántica y finalmente se convierte en esta lógica computacional, ¿no? Pero ocurre que van a aparecer, bueno, de hecho hay, ¿no? La lógica paraconsistente, que son lógicas no clásicas, ¿no? Y que claro, se prevé la expansión del uso de estas lógicas modales. Claro, nos olvidamos de esas lógicas modales, lógicas probabilísticas, lógicas difusas, que se convierten en herramientas de razonamiento en entornos más inciertos, ¿no? Y claro, ahí ya la IA tendría mucho más capacidad para tener esta forma de pensar más humana, ¿no? Entonces, lo cual sería crucial para el desarrollo de nuevas tecnologías de inteligencia autómata, ¿no? O inteligencia artificial o de aprendizaje autónomo. Y claro, surge también, ¿no? En la filosofía del lenguaje nuevos desafíos, ¿no? Porque al analizar los algoritmos, vemos que estos pueden ser manipulados, ¿no? Entonces esto va a influir en la opinión pública, va a influir en nuestra realidad con la verdad, bueno, nuestra relación con la verdad que corresponde a nuestra realidad, y evidentemente a la argumentación, ¿no? A la argumentación que va a tener la inteligencia artificial en un futuro, ¿no? Que va a ser mucho más consistente. Y de hecho actualmente es sumamente consistente, ¿no? Y claro, pero hay cierto tipo de razonamientos, de procesos cognitivos en el ser humano que no puede captar correctamente, ¿no? O la intencionalidad se vuelve interpretativa, ¿no? Cuando hablamos con otros seres humanos, pero no se vuelve interpretativa cuando hablemos con la IA, sino que se vuelve suposición.
Entonces te da respuestas de suposición, pero no entiende la parte implícita o intuitiva o interpretativa de lo que uno quiere decir, ¿no? Entonces, con el desarrollo de la lógica y de la filosofía del lenguaje se encuentran nuevas formas de entender, de pensar desde la contradicción, como vimos con Silvia Rivero Cusicanqui y del Chikchi. Y claro, el avance de la lingüística computacional y también el procesamiento de este tipo de lenguaje natural, lo que sea mucho más fidedigno, exige formas diferentes de hacer filosofía del lenguaje, ¿no? Conceptos filosóficos como significado, como referencia, ambigüedad o contexto tienen que reformularse, ¿no? Estas nuevas formas de procesamiento lingüístico computacional que va a ocurrir en el futuro. Y claro, la interacción con sistemas de asistentes virtuales, de guías, también se tiene que desarrollar, ¿no? Y cada vez se vuelve más pragmática, cada vez tiene este enfoque de intencionalidad y claro, ¿no? Hasta qué punto podemos confiar, hasta qué punto podemos desarrollar el lenguaje computacional, ¿no? Y si este lenguaje computacional sería útil para el desarrollo que tiene el ser humano, ¿no? Para el desarrollo humano y no para el desarrollo de la tecnología, ¿no? Pero el punto está en que el lenguaje se va a convertir en una forma nueva de acceder a un campo más digitalizado, ¿no? O sea que nosotros cuando desarrollemos más los conceptos de significado, referencia, contexto, la IA va a tener influencia en estos, o sea, va a tener repercusiones, ¿no? Va a ser mucho más inteligente, ¿no? Y al ser mucho más inteligente, mucho más humano, se puede hablar de un tipo de conciencia lingüística que está en los algoritmos, ¿no? En las inteligencias artificiales. Y claro, hace poco Mark Zuckerberg compró la empresa, no me acuerdo bien, ¿no? Es una empresa, creo que se llama, empieza con N y es un joven, ¿no? que desarrolla inteligencia artificial, pero de la base, ¿no? Él hace que los caracteres ya no se relacionan. Bueno, por ejemplo, cuando tenemos un texto largo, la IA separa los caracteres uno por uno, ¿no? Y si ve coincidencias, ya va entendiendo y lo va relacionando con los caracteres antes y después, posteriores y anteriores, ¿no? Que están al costado de estos caracteres. Pero cuando se repite muchas veces, este mismo carácter no corresponde a una lectura, o sea, no entiende que es el mismo carácter, bueno, los mismos caracteres, ¿no? Y al no comprender que son los mismos caracteres, no entiende la conversación a nivel humano. Pero estos estudios que se hicieron en inteligencia artificial demostraban que esos caracteres ya no tenían que repetirse, la IA ya no tenía que leer estos caracteres, sino que implícitamente estaban contenidos en la respuesta que quería el usuario. Y claro, hacen esta lógica computacional donde ya no se repetían los caracteres, ¿no? Por ejemplo, si hablábamos en una oración, decíamos 4 veces la palabra mente o 7 veces la palabra mente, la IA leía los caracteres diferentes a los otros, las otras mentes que se leía antes, ¿no? O sea, la palabra mente se repetía 7 veces, pero la IA analizaba las 7 veces, ¿no? Pero ahora, con esta lógica computacional que se investiga, ya no lee 7 veces mente, ¿no? Se lee solo una vez y la va repitiendo con un sentido ya prefijo, ¿no? Pero a nivel computacional esto es algo muy muy complicado. Esto es algo que es
es como jugar con un tipo de atajo, ¿no? Con un tipo de atajo para una respuesta. Y claro, esas nuevas formas de que la lógica computacional se va a relacionar con el lenguaje va a cambiar la forma en que vamos a desarrollar filosofía del lenguaje, ¿no? Desde un punto donde va a cambiar el significado que tenemos, cambiar el significado de los conceptos filosóficos que tenemos, ¿no? De referencia, de ambigüedad, de contexto, de qué significa el significado, y claro, va a traer nuevas formas de entendernos también a nosotros mismos, ¿no? Porque la IA nos puede enseñar cómo realmente pensamos o cuál es el sentido o de dónde surge la comprensión y el sentido, ¿no? Porque eso es lo que hace la IA. Tiene un sistema que hace que un texto, una pregunta sea comprensible y tenga sentido en este contexto, pero esto lo hace de forma automática, o sea, de forma relacional, ¿no? Cada palabra, por ejemplo, arte, se divide en dos, ¿no? Arte, y cada una de estas es un carácter. Son caracteres, ¿no? El carácter AR y el carácter T. Y claro, así se va relacionando cada carácter con toda la oración que decimos. Y en este sentido, al hacer que ya no analice la repetición de caracteres como arte, por ejemplo, que se puede repetir, digamos, 5 veces, hace que nosotros encontremos un significado, ¿no? Un significado que evidentemente no estaba antes, ¿no? Porque ya hablamos del problema del significado en la filosofía del lenguaje, que el significado de la palabra podía tener mucho, no encontrábamos el origen del significado porque caíamos en una circularidad, ¿no? Donde el significado de arte podía ser experiencia estética, creación artística, pero creación tenía otro significado y ese significado tenía otro significado y otro significado, y acabamos en una circularidad, ¿no? Donde no encontramos realmente el significado, pero con esta IA podemos darnos cuenta que al no repetir tiene un sentido, ¿no? Se le brinda un sentido de un solo algoritmo, de un solo, la palabra técnica no es algoritmo, de un solo carácter, ¿no? Y claro, esta reducción de tokens, los tokens son cada vez que la IA lee, por ejemplo, percepción tiene 4 caracteres. Y claro que están compuestas de números, no ceros y unos, pero al combinar caracteres, cada vez que lee percepción usa 4 tokens. Y evidentemente así va sumando nuevas formas de acumulación de tokens mucho más grandes, ¿no? de obras de literarias y demás. Sin embargo, lo que quería decir era que estos ya no se van a repetir, ¿no? Y al no repetirse quiere decir que la IA encuentra sentido en solo la lectura de esta palabra o de estos caracteres que se han repetido muchas veces, ¿no? Como estamos en el ejemplo de arte. Y en este sentido se ha encontrado una forma de darle comprensión o significado a este carácter, ¿no? Pero a nivel computacional esto se hizo, pero a nivel humano es muy diferente, ¿no? A nivel humano, para nosotros sería la comprensión y el sentido de la palabra arte, que no encontramos su significado, pero tenemos un sentido de qué es el arte. Entonces la IA ha hecho lo mismo, ¿no? Pero a nivel computacional. Y evidentemente esta es una relación mutua de avance en la comprensión del lenguaje. Y claro, cambia también la forma en la filosofía de la mente, ¿no? Porque se pregunta, ¿no? Entonces la conciencia artificial o este tipo de sentido artificial que ha tenido en el desarrollo de la CIA, ¿pueden las máquinas entonces tener subjetividad? Esa es la pregunta, ¿no? Pero como se puede entender, la lógica computacional siempre está ligada a un tipo de lógica que nosotros entendemos, pero en este caso
hemos entendido que al no repetir los caracteres, porque ya se da cuenta de ese carácter principal, corresponde a un tipo de programación, más que a un tipo de conciencia o sentido que nosotros le damos a esta palabra, ¿no? O entendemos de esta palabra. Y claro, la programación se convierte en un tipo de algo no vivo, algo que no tiene subjetividad, sino que está programado. La subjetividad se caracteriza por esta creencia de que somos libres, esta forma de entendernos a nosotros mismos y darle sentido, co-crear, ¿no? Co-crear el sentido de las cosas que experimentamos. Y claro, la creación de sentido no ha ocurrido en la lógica computacional, sino que ha sido programada, ¿no? Pero esta programación en sí misma ya conlleva un tipo de avance importante, ¿no? Y claro, porque nos relaciona con un tipo de programación que nosotros tenemos de crear también nuestra propia subjetividad. Y claro, nos enfrenta a nuevos desafíos contemporáneos en la filosofía de la mente, donde podemos hacernos la pregunta de que si una IA puede llegar a ser consciente o no ser consciente, ¿no? Entonces, con la aparición de inteligencias artificiales avanzadas que van a simular emociones, lenguaje, decisiones, se reabre la discusión, ¿no? Del descubrimiento de la conciencia, o qué es la conciencia en sí misma, ¿no? Si es algo programado o es algo que está mucho más allá. Evidentemente, ahora surgen más preguntas, ¿no? Entonces, ¿puede existir intencionalidad sin biología? Con la creación, sí, claro, si esta IA se desarrolla con las computadoras cuánticas, ya hablaríamos de algo que está mucho más allá de nuestra comprensión, evidentemente. Entonces, ¿qué diferencia a un robot que actúa, los de Tesla, por ejemplo, como si estuviera consciente, ¿no? O de uno que realmente está consciente, ¿no? Por ejemplo, un niño que evidentemente tiene conciencia de sí mismo, claro, tiene conciencia de que habita, de que está en el mundo, arrojado en el mundo, no va a diferenciar entre un robot y de sí mismo, ¿no? Entonces la conciencia se desdibuja desde esta perspectiva, ¿no? Pero para nosotros evidentemente podemos darle una explicación, pero no ocurre eso cuando interactúan de esa forma, ¿no? Un niño y una máquina que actúa, tiene emociones, habla, tiene lenguaje, simula decisiones y demás, ¿no? Entonces se hacen preguntas muy interesantes, ¿no? Y claro, da lugar a nuevas posturas de qué es tecnología, ¿no? O qué es esta IA, ¿no? Porque se convierte para los entendidos en una fisiología. El término correcto es fisicalismo, un fisicalismo computacional. Un fisicalismo computacional donde se sostiene que la conciencia puede emerger de sistemas no biológicos y que la conciencia surge de este tipo de programación, como hablábamos al inicio en la filosofía del lenguaje, y sobre estos caracteres y la no repetición de estos, ¿no? En los sistemas de IA y la reducción de tokens por eso. Sin embargo, el fisicalismo siempre trata de hacer lo mismo con el cerebro, ¿no? Hay una cierta parte en el cerebro que donde surge la conciencia, ¿no? Pero no la conocemos. Entonces hay un bloqueo muy importante en este tipo de teorías que están que es de hecho el fisicalismo, ¿no? Que evidentemente conllevaría a estos fisicalismos computacionales con el avance de la tecnología también. Y claro, el dualismo cartesiano de la separación mente-cuerpo se renueva, ¿no? Porque se afirmaría que la experiencia subjetiva está ligada a algo espiritual, ¿no? Y claro, esto es algo que no la pueden replicar las máquinas, ¿no? Como ya hablamos, tienen este enfoque fisicalista de un tipo de programación donde sirve para la reducción de tokens y para esta lógica computacional no modal, donde ya no repite los caracteres que antes se repetían todas las veces que se agregaba esa palabra, ¿no? Y claro,
surgen también o surgirían más adelante con el avance de todas estas lógicas no modales que sirven para la lógica computacional, la teoría especulativa, ¿no? Que sugerirían que la conciencia podría estar presente en toda forma de organización compleja, como un animal, ¿no? De hecho, un animal tiene conciencia, pero ¿qué decimos cuando un insecto diminuto, muy muy pequeño, termina teniendo conciencia, ¿no? Pero no termina de mostrarnos cuál es su fisicalismo, ¿no? Incluso seres sin cerebro terminan teniendo conciencia, ¿no? Y claro, esto es algo muy complejo, ¿no? Y en el futuro esta discusión tendría implicaciones legales también, ¿no? Legales, éticas, políticas. Si una IA es consciente, ¿debería tener derechos? ¿No debería tener derechos? ¿O simula tener conciencia? ¿Debería actuar responsablemente con los ciudadanos en el bien común? Pero el bien común conlleva, digamos, a guerras, entonces habrían robots que peleen por nosotros en guerras. Entonces hay todo un tipo de mundo abierto para la filosofía en general, ¿no? Claro, ahora hablando de esto también podríamos hablar de la neurociencia, ¿no? De la neurofilosofía avanzada perdón, donde bueno, la neurofilosofía, yo escribí un libro en el 2019, ¿no? Y agregué ese término neurofilosofía, pero no quiero decir que yo lo inventé, ¿no? Sino que es algo ya que se suponía que había, ¿no? Y que en estos últimos años está retomando este concepto muy profundamente. Sin embargo, yo definí neurofilosofía como esta combinación de estudios científicos con la mente, y le quise dar este sentido espiritual también, ¿no? Porque es mucho más complejo que eso. Y claro, ahora la filosofía, la neurofilosofía, formalmente ha descubierto que puede haber un mapeo cerebral completo, ¿no? Y detectar ahí nuevas formas de responder a preguntas de la subjetividad, porque quién soy yo, o la forma en que reflexionamos, o los sueños también. Entonces explora temas como el yo como una construcción cerebral, el yo como una construcción subjetiva de la conciencia, el yo como una manifestación de la conciencia. O sea que hay muchas formas de entender, y no solo en el ámbito de lo ni siquiera es abstracto, ¿no? Sino que es algo más real de lo que imaginamos, ¿no? Porque siempre estamos teniendo conciencia, pero siempre estamos teniendo conciencia de algo, siempre estamos teniendo intencionalidad, siempre estamos teniendo reflexión o dudas en las elecciones también. Esta indecisión conlleva un tipo de reflexión, culpas, o sea, hay mucha profundidad en aquello. Y que claro, también conllevaría una neuroética. Porque ¿qué implica intervenir el cerebro para cambiar la personalidad, ¿no? Entonces la memoria, la empatía, o es solo este tipo de conexiones neuronales que tenemos. Entonces podemos modificar a las personas y cambiar su personalidad interviniendo en el cerebro, ¿no? Y claro, no vemos ahí la parte de la memoria. La memoria es algo... Yo cuando leo, escucho, reflexiono sobre la memoria, es algo... Siempre digo, ¿no? De hecho voy a escribir un libro, La memoria es la casa del ser. El ser, bueno, pues pero no me robo la idea, pero bueno, de hecho ya he dicho unas cuantas cosas que evidentemente son muy interesantes para la filosofía. Pero la memoria es algo... Es todo la memoria. La memoria es algo desconocido aún para el ser humano.
Bueno, para el fisicalismo aparentemente no, la memoria está en el lóbulo occipital y demás, ¿no? Pero la memoria constituye todo un proceso de integración con el cuerpo muy fascinante. Y claro, se abren nuevos caminos hacia pensar desde la perspectiva fisicalista entre la integración de mente-máquina, ¿no? Como vimos con los interfaz cerebro-computadora, este nombre interfaz cerebro-computadora es no quiero errar, ¿no? Las IPC, ¿no? No son las IPC. Tiene un nombre especial eso. Bueno, tiene las siglas en inglés, ¿no? Sin embargo, esto nos abre a nuevas formas de entender la posibilidad de poder alterar la conciencia, ¿no? Mediante estos chips de Neuralink, por ejemplo, y esto va a definir o redefinir los límites entre el yo y la parte consciente o la parte la agencia, ¿no? O sea, la agencia es la parte que yo me levanto esta silla porque tengo que levantarme de esta silla, ¿no? Por esta parte de actuar de libre albedrío, ¿no? De actuar por mí mismo. Y el concepto de yo tiene que ver por el concepto de creación de identidad, ¿no? De creación de personalidad y construcción de una subjetividad propia y desarrollada por mí. Yo hago esto por esto. Yo soy esto por esto. Entonces toda esta relación que ocurre con la memoria también, ¿no? Y claro, la neurofilosofía en el futuro va a ser una disciplina muy híbrida y muy solicitada, ¿no? Porque va a combinar la filosofía, la ciencia, tecnología, la ética, y nos va a hacer entender el cerebro como algo mucho más que un órgano, ¿no? Que es un fenómeno, en realidad es un fenómeno histórico y que también es relacional, ¿no? Y que está combinado con estas ciencias. Y claro, aquí muchos filósofos, muchas personas temen esto, ¿no? Y claro, es comprensible, ¿no? Porque se entendería muchas cosas como algo fijo en el cerebro, como algo que ocurre en el cerebro, o sea, algo físico, hablamos de algo físico en el cerebro, y que claro, no podemos decir que esta parte de mi cerebro hace que crea en diferentes cosas, ¿no? Y que de hecho la creencia en sí misma constituye una parte de la conciencia muy amplia, ¿no? Que aún no conocemos, ¿no? De dónde surge, cómo surge, qué es. Y claro, esto es algo que se quiere estudiar, ¿no? Con la neurofilosofía, pero también hay un riesgo en que todo termine convirtiéndose a lo físico, ¿no? Y si todo se convierte a lo físico, ya no entraría diferentes formas de percepción, ¿no? Habría un riesgo de reduccionismo extremo, ¿no? De que todo es físico. Y claro, derrumbaría con el dualismo cartesiano, derrumbaría con muchas teorías, ¿no? Incluso estructuras sociales muy fuertes. Y claro, es un riesgo, pero este riesgo se tiene que hacer con mucho cuidado para que se siga preservando la parte intangible, ¿no? Y claro, sería difícil de que desaparezca la parte intangible, porque la parte fenomenológica también se desarrollaría, ¿no? La fenomenología se expande, ¿no? A nuevas formas de entender la experiencia, ¿no? Y claro, como tenemos que recordar que la fenomenología se ocupaba de la experiencia vivida, ¿no? De la experiencia directa, de cómo el mundo aparece ante nosotros, aparece ante nuestra conciencia, ¿no? Y hoy en día esa experiencia ya no es solo la del cuerpo natural,
que experimenta, sino que se extiende hacia los estados de conciencia, ¿no? Meditación profunda, experiencias psicodélicas, experiencias extracorporales, todo un tipo muy amplio de formas de entender la realidad, ¿no? Y que también se relacionan con estas experiencias inmersivas, ¿no? De realidad virtual, de realidad aumentada, que evidentemente conllevarían otro tipo de fenomenología, ¿no? Otro estudio fenomenológico específico para las tecnologías, ¿no? Y entonces la percepción también se convierte en estas nuevas formas de entender la experiencia vivida, la experiencia humana, ¿no? Con sensores, con neurointerfaz, y claro, esto da lugar a una nueva fenomenología que evidentemente cambia la percepción del cuerpo, del espacio, del espacio que experimentamos, evidentemente, del tiempo que experimentamos, evidentemente, ¿no? Del cuerpo también. Entonces también cómo se vive en esta identidad que se ha distribuido entre lo biológico y lo digital, y cómo se transforma la conciencia en estados no ordinarios, ¿no? Como experiencias místicas o lo que son impulsadas por diferentes factores. Evidentemente aquí se hace un estudio de las culturas no occidentales, ¿no? Y se cultivan o se desarrollan visiones más amplias de la conciencia, ¿no? Culturas orientales, culturas chamánicas, diferentes culturas que a lo largo del tiempo tenían una experiencia fenomenológica diferente a la occidental, y que esto va a enriquecer el diálogo entre la fenomenología y la diversidad cultural. Bien, creo que estamos 1 hora y 40 minutos y creo que ya hablamos de casi todo, ¿no? Sí, yo creo que ya está bien. Y nada, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar de las tendencias filosóficas que están ocurriendo hoy en día, actualmente, y en el futuro también, ¿no? Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Conózcanse a sí mismos. Bendiciones. Y aunque siento que no acabó correctamente el podcast, ¿no? Porque se entró al campo de la parte física, de la parte digital. Entonces esta parte digital tiene este ámbito inmersivo de envolverte dentro de sus redes, ¿no? Redes de materialidad, ¿no? Y claro, esto conlleva un tipo de estructura simbólica que se ha construido durante mucho tiempo. Y evidentemente la filosofía trata de no dejarse influir por esta parte de la materialidad, incluso de esta, ¿no? De ser libre. Por eso siempre resalto el autoconocimiento, ¿no? Porque el autoconocimiento corresponde a un tipo de proceso mucho más profundo, ¿no? De conciencia, de intención, de reflexión, de crítica hacia uno mismo, que es algo mucho más amplio. Bien, entonces cuídense mucho, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices, ¿no? Incluso la felicidad tiene este componente, ¿no? Que está mucho más allá de los algoritmos, que está mucho más allá del fisicalismo, ¿no? Que esto ya corresponde a un tipo de consecuencia externa, ¿no? Porque pensamos que felicidad es vamos a reflexionar en otro episodio, pero quiero que sean felices, ¿no? Sea feliz y por favor, y que corresponde a un proceso de intencionalidad, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante seguramente de esto. Entonces nos vemos el día de mañana, cuídense todos y nos vemos el día de mañana.